Hola, bienvenidos al capítulo 29 de Sobre Libros. Hoy les vamos a hablar sobre escritoras británicas del siglo XIX. Hablaremos sobre Frankenstein de Mary Shelley, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y El profesor de Charlotte Brontë. Bienvenidos. Sobre libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Los libros. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Es un podcast de Leyendo. Hola, yo soy Adriana, estamos aquí en un nuevo capítulo de Sobre Libros, muy contentas. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, ¿cómo estás, Adri? Muy bien. ¿Y tú? Hola, Bien. Doris. Hola, Adriana y Pamela. Estamos en una de autoidentificarnos, no sé si lo notaron. Pero bueno, hoy estamos aquí hablando de un poco clásicos de la literatura, específicamente escritoras británicas del siglo XIX, que son muy conocidas y marcaron como huella en la literatura en su momento, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Sí, hasta... momento y sigue. Correcto. De hecho, la autora que yo traigo, Jane Austen, es tan famosa en su país que el billete de 10 libras tiene su rostro. Entonces... Sí, marcaron sí. algo. Un dato más para mi colección de datos. Anota. Bueno, yo les voy a dar una breve introducción sobre esta época, porque hay muchísima información y no nos vamos a dedicar el capítulo a hablar sobre literatura victoriana, pero quería darles como un breve resumen. Se entiende por literatura victoriana aquella producida en el Reino Unido y en sus colonias durante el reinado de Victoria, de la reina Victoria, entre 1837 y 1901. En esa época empezaron a surgir las escritoras mujeres, porque hasta ese momento la literatura había estado básicamente en manos de los hombres y anónimos. Y justamente empezaron las mujeres como a atreverse a escribir y la mayoría publicó inicialmente con seudónimos masculinos o como anónimos. Poco a poco, ya ustedes platicarán sus casos, pero poco a poco pudieron luego ya publicar como mujeres, pero bueno, era una tarea casi imposible en ese tiempo que las mujeres pudieran ser autoras reconocidas, ¿no? La era victoriana inicia, digamos, hay una transición entre lo que es el romanticismo y el realismo. Entonces, ¿qué pasa? Que pasamos de este tipo de novelas donde se idealiza al hombre totalmente hacia el realismo, que es donde las obras empiezan a reproducir o a plasmar como lo que estaba sucediendo realmente en la sociedad y dejamos como todos estos ideales un poco de lado como para enfocarnos más en lo que realmente estaba pasando y sintiendo los autores y autoras en ese momento. Los escritores victorianos consideraron la verdad concreta como uno de los motivos esenciales de la creación literaria. Así es como pasamos del romanticismo al realismo. Parte de todo esto se debe a los avances tecnológicos que estaban empezando a surgir en el siglo XIX, que concluyeron precisamente con la revolución industrial. Entonces, por ejemplo, los trenes, el uso de la electricidad, todas estas cosas influyeron también en la literatura. Y curiosamente, en esta época, dentro de las mujeres que empezaron a escribir, también se dio como, aparte del realismo, una subcorriente de novelas de terror que yo ya les platicaré un poquito más adelante, pero que contrasta con esta cosa del realismo, ¿no? O sea, como que curiosamente, a pesar de que pasamos del romanticismo al realismo en esta época, también surgió la literatura de terror. Y bueno, cuéntanos, Doris, ¿qué nos traes el día de hoy? Bueno, yo hoy les traigo El profesor de Charlotte Brontë. Pero primero les quiero platicar un poquito de quién era Charlotte Brontë. Y voy a iniciar con una cita acerca de ella, de nada más y nada menos, Virginia Woolf. Sí, estuve a punto de escribir de
hablar acerca de Virginia Woolf, pero sí vi como que ya se pasaba al otro siglo. Esta era más, Charlotte Brontë era más contemporánea de estas que ustedes leyeron. Ahí les va la cita. Cuando pensamos en ella, tenemos que imaginar a alguien que no tuvo suerte en nuestro mundo moderno. Nuestras mentes deben remontarse hasta la década de 1850, hasta una remota casa parroquial sobre los agrestes páramos de Yorkshire. En esa casa parroquial y sobre esos páramos, desgraciada y sola en su pobreza y su exaltación, permanece para siempre. Y sí, tuvo una vida súper trágica. Ella fue... En esas épocas, creo. Pues, bueno, no sé, ya nos contarás tú si Jane Austen no, pero sí era una época como de mucha enfermedad, mucha precariedad. Ella fue huérfana de madre. Fue la mayor, es la tercera de 6 hermanos, creo que la mayor de las hermanas. Y cuando su mamá murió, como que estuvieron dando tumbos entre estar al cuidado del papá, que a veces no les podía procurar todo, y estar en un internado. En el internado enfermaron de tuberculosis. Es que con eso de que no había antibiótico ni nada, ya nomás ahí te empezamos, daba ¿no? cualquier cosa y ya. Sí, algunas de las hermanas murieron. Y ellas empezaron a escribir como para recrearse estos mundos de fantasía en los que sí podían ser felices. Al final de su vida... Muy realista. Sí, ella se casó con Arthur Bell Nichols, que era un compañero de su padre y del cual todas las hermanas adoptaron el apellido para su seudónimo. Jane Eyre, por ejemplo, una novela muy famosa de ella, fue publicada bajo el seudónimo de Currer Bell. También Agnes Grey de Anne Brontë fue publicada bajo el seudónimo de Acton Bell. Entonces, de alguna manera, él las acogió. Charlotte escribió poemas junto a sus hermanas Anne y Emily, libro que firmaron con diferentes seudónimos. Y El profesor es un libro póstumo, se publicó 2 años después de su muerte. Y bueno, ahora ya entramos en materia acerca del libro. El libro habla de un joven de origen aristocrático llamado William Crimsworth, que también creció en una desgracia porque se le murió la mamá y se le murió el papá. Entonces lo mandaron a Eton, que es un colegio donde estudiaron los príncipes, el príncipe William y el príncipe Harry, los de nuestros días. Es un colegio de abolengo, donde va la aristocracia inglesa. Entonces, la familia de la mamá era aristocrática y lo mandaron allá como para conservar el apellido, pero realmente él creció como enajenado de la familia o sin amor, como que los que lo procuraban por una cuestión de posición social. Y de hecho tenía un hermano que tampoco lo quería mucho. Entonces, cuando salió de la escuela, rechazó a la familia de su mamá, que eran los que lo habían educado en Eton, porque nunca recibió amor de ellos, y se fue con el hermano, que también lo trató con la punta del pie. O sea, el pobre no había amor para él. No había amor, o sea, casi... No nací para amar, así, ¿eh? O sea, el hermano lo trataba casi como esclavo, y ya de alguna manera decidió independizarse, y ciertas circunstancias le propiciaron como una amistad que lo recomendó para profesor en Bélgica, en Bruselas. Entonces se fue a Bélgica y a partir de ahí la novela cambia drásticamente porque empieza como a componerse todo, con ciertos tropiezos en el camino, pero sí con un final feliz, como te gusta, Pam. Qué bueno. Sí, yo la verdad dije, voy a terminar aquí con el corazón destrozado. Porque creo que, por ejemplo, la de Cumbres Borrascosas de Emily Brontë es un dramón, ¿no? Sí, es un dramón y es... O sea... gente perturbada, ¿no? Perturbada y tóxica. Sí. Súper tóxica. O sea, sí lo lees y sí te atrapa el libro, pero para mí es como la toxicidad puesta en papel. O sea, es como... O sea, sí... Amores tóxicos. Pero todo muy... ajá. La novela tiene varias características que creo que comparte con otras obras, como un elemento de superioridad del protestantismo y la cultura inglesa. Por ejemplo, con esta cita: en general, las mujeres viejas del continente, o al menos las belgas, se permiten una libertad de modales, habla y apariencia que nuestras venerables grandes damas rechazarían por absolutamente vergonzosa. Oh my God.
Bueno, y así una vez, ¿no? Que los europeos continentales son vulgares, corrientes, de mal gusto, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, aquí hay otra. Ha sido educada como católica. De haber nacido en Inglaterra y haber crecido como protestante, ¿no habría añadido la integridad a todas sus demás cualidades? Suponiendo que se casara con un inglés protestante, ¿no reconocería rápidamente, juiciosa como es ella, que es mejor obrar correctamente que el interés personal, que la sinceridad es superior a la política? Ándale. Bueno, tiene muchas cuestiones en las cuales expresa que los ingleses y los protestantes son superiores o más cultos a los europeos continentales y a los católicos. Y también en el libro habla mucho como de superación y de realización, de manera que hay de independencia económica, ¿no? Son personas de alguna manera hechas a sí mismas, pero que tienen que superar varios obstáculos en la vida para obtener independencia económica, independientemente de la posición social, porque ciertamente en esta época la posición social definía muchas cosas. Básicamente todo. Sí, ¿no? Nacías como destinada para hacer ciertas cosas y estos personajes encuentran realización profesional. Me llamó mucho la atención también que la mayoría de los personajes de estas hermanas son personajes femeninos. Por eso yo quise elegir esta, que tenía un personaje masculino como protagonista. Sin embargo, a mitad de la novela emerge un personaje que es Frances, que es el interés romántico del protagonista, que se convierte en coprotagonista. Y es una persona que también supera muchas dificultades del destino y sus circunstancias para alcanzar la plenitud personal y profesional. Y aquí mi reporte, Joaquín. Espero que les haya dado... les quería comentar otra cosa. Así como para tener referencia o como punto de comparación o más información, no leí otra novela de Charlotte Brontë, pero vi Jane Eyre, una película que está basada en la novela. Y la verdad... al principio... ¿En esta del profesor? No, en la novela Jane Eyre. Sí. No, es una novela Es de una Charlotte. novela de Es la Charlotte más Brontë. famosa, yo creo, de Charlotte Brontë. Sí, yo no la leí. Sorry, solo conocía la de Cumbres Borrascosas de las hermanas Brontë. No, esa es de Emily Brontë. Lo siento. Pero bueno, la película está en Netflix, si la quieren ver, ya la iban a quitar, pero empieza igual una niña huérfana, que su familia la maltrata y la mandan a un orfanato. O sea, los primeros 15 minutos yo ya estaba sufriendo. Yo dije, no voy a poder tolerar esto. Horrible, horrible. Pero bueno, de alguna manera se va medio superando y termina relativamente feliz. Un poquito traumático, pero relativamente feliz, al menos la película. Sí, hay como una luz al final del túnel. Sí, pero sí al menos la película es muy atormentada. Yo creo que mucho más que esta novela. ¿Y qué tan gordo está el libro del profesor? Te lo debo, pero yo creo que son como entre 250 y 300 páginas. Fíjate que lo leí en Kindle y lo agradecí mucho porque sí tiene algunas palabras muy rebuscadas. Ajá. Pero aunque tiene palabras rebuscadas, no se siente un lenguaje, en el conjunto no se siente rebuscado. Uh-huh. Se siente como muy fácil de leer. Okay. 301 páginas. Está 275 en otra edición. O sea, por ahí, pues, medianón. Está muy bien. Pues es como, hablando de lo que comentaba al principio en la introducción, pues sí es como muy realista, ¿no? Al menos del profesor, o sea, porque es como tal cual lo que tienen que afrontar para salir del hoyo, sí. O sea, y convertirse en alguien de buen ver y de buen nivel en la sociedad, ¿no? Sí, acerca de lo que tú decías, Adri, de que las mujeres escribían como anónimo o con un seudónimo, aquí hay una cita que yo digo, esto se lo dijeron a ella. Y por otro lado, monsieur, creo que la ambición literaria sobre todo, no es un sentimiento que deba abrigar la mente de una mujer. Sí. Tú ocúpate de cocinar, por favor. Sí. Y de criar hijos. Bueno, Pan, cuéntanos, a ver, ¿tú qué nos traes hoy? Yo les traigo un libro llamado Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Es un libro
pues muy famoso, ¿no? Ya les decía ahorita que empezamos a platicar que Jane Austen es tan famosa que su cara está en los billetes de 10 libras. Es un libro que me impactó el número de ediciones que tiene 1480 ediciones hasta el momento, o sea, de diferentes tipos y estilos. Yo lo leí el libro hace como 2 años, lo tenía como en mi lista como de clásicos, o sea, yo creo que todas tenemos como una lista de libros clásicos que queremos leer y este era como en el top y lo leí. Me gustó, sí se me hizo un poquito pesadito en algunos momentos porque con lo que dice Doris, o sea, como que luego sí trae palabritas ahí medio, pues no sé, rebuscadas y yo sí decía, ¿qué es esto? Pero bueno. Pues era otra época. Exacto, era otra época. Si no lo leíste en Kindle, no puedes buscar el significado. Así es, pero bueno. Les voy a platicar quién era Jane Austen. Ella nació el 16 de diciembre de 1775. Este libro lo escribió cuando ella tenía 22 años, pero ese libro salió a la luz hasta 16 años después de que ella lo escribió. Era muy joven. Yo creo que en esas épocas, pues como ya estamos diciendo, ¿no? No tenían como... O sea, vivían en muchas desgracias, pero también no tenían mucho entretenimiento. Entonces yo creo que por eso las niñas tan jóvenes podían hacer tantas cosas. No tenían Netflix, no tenían Xbox, no tenían tantas cosas que tienen los niños de ahora. Ella estudió solo 5 años como escuela básica en su casa y después ya solo fue enseñarle piano, pintura y después todo lo demás que ella adquirió el conocimiento fue de la biblioteca de su papá. O sea, era muy inteligente, ¿no? Ella murió muy joven, a los 41 años. No tengo el registro de qué murió. Bueno, ella es una de las autoras más reconocidas a nivel mundial. No sé si ustedes ya leyeron este libro, si ya vieron la película, porque tiene varias versiones. No, pero no he leído nada, pero he visto varias películas. ¿Y te han gustado? Sí, lindas, ¿no? O sea... Sí, yo primero llegué a la peli y después al libro. Yo sí lo leí y me pasó lo mismo. O sea, yo había visto la película, entonces cuando leí el libro, pues sí me gustó, pero pues ya sabía todo lo que iba a pasar, entonces como que ya no me atrapó tanto. Pero pues está bonito. No me causó tanto impacto ni nada. Ajá. Y bueno, les voy a platicar de qué es... Bueno, primero quiero decirles la frase inicial del libro, para que vean de qué se trata el libro, ¿no? Ya con esto les da todo el contexto. Es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero en posesión de una buena fortuna debe estar en busca de esposa. O sea, se trata de hombres que buscan esposas y de mujeres que buscan esposos. De eso se va a tratar todo el libro. Nos va a platicar la historia de la familia Bennet. Está la mamá, la señora Bennet y el señor Bennet, que tienen 5 hijas. Ellas son Jane, Elizabeth, que le dicen Lizzie, que es la protagonista y es quien cuenta esta historia. Mary, Katy y Lydia. Son 5 hermanas. Su mamá está desesperada por casarlas. Que muchas veces el personaje de la mamá en las películas la ponen como intensa, como... No sé, y hasta se refleja a lo mejor en el libro como que ya señora, déjelas en paz, pero yo creo que sí nos tenemos que poner en su contexto de vida, de que en esas épocas, si no estabas casada, pues no podías heredar, no podías hacer nada, no eras nadie si no te casabas. Y ellas estaban en una posición de que eran 5 hijas, más la mamá, 6 mujeres sin un hombre. Si se moría el papá, se iban a quedar desamparadas. Y no iban a poder heredar nada. Y tampoco eran ricos. Y no eran pobres, pero no pertenecían a la aristocracia. Entonces Exacto. sí necesitaban como asegurarse. Ajá. Y si no se casaba ninguna, iba a llegar un primo, un sobrino así que se hiciera cargo de ellas. Entonces, ahí sí creo que a la mamá a veces la han como puesto en algunas películas como... Pues como no... Como ridiculizado, ¿no? Sí. Al menos es el recuerdo que yo tengo de la película. Exacto, como que muy insistente, y ándale, y ella es la que siempre está haciendo como que sus hijas se crucen con los novios, o sea, se crucen como estar en el mismo lugar. Como que se encuentren. Que se encuentren, ¿no? O sea, que se encuentren pero creo que es eso, de verdad, a mí cuando lo leí justo me llamó muchísimo la atención esto de saber todos los datos de las mujeres no podían heredar, que cómo podían quedar en la calle y todo eso, aun cuando dices tú que no tenían mucho dinero. Y bueno, la historia
Básicamente es de eso, que la señora busca que sus hijas se casen. Pero bueno, se llama Orgullo y Prejuicio porque Lizzie, la segunda de las hijas, conoce al señor Darcy, que es un millonario. Mr. Darcy. Que además cabe destacar que es como, dentro de la cultura pop universal, es como el epítome del caballero del siglo XIX. No es Mark sexy. Darcy, ¿verdad? Ese es el del diario de Bridget Jones, Ajá. ¿no? Ajá. Pero yo creo que comparten apellido Sí, a propósito. Yo creo que sí, está ajá. como cuidado, ¿no? Ajá. Eso. O sea, ese personaje de Bridget Jones, además es el británico, el caballero, Ajá. el no sé qué, ¿no? Está relacionado. La mamá también la quiere casar. Ajá, exacto, está relacionado. Bueno, ellos se conocen en una fiesta. En esa fiesta, Mr. Darcy ni siquiera la voltea a ver a Lizzie. Y Lizzie como que tampoco a él. Y ahí es donde empiezan. Él es orgulloso y ella prejuiciosa. Él es orgulloso de que las ve como de otro nivel socioeconómico, porque también se habla muchísimo del clasismo en este libro. Y pues él dice, pues yo ahí no le entro. Y luego ella es así prejuiciosa de, no, pues este señor es muy Pretencioso. muy pretencioso. Así es. Y el libro, de verdad, creo que son puros chismes, ¿no? O sea, como que lo siento que eran como puros chismecitos de lleva y trae, porque nos va a narrar la historia de Lizzie y Mr. Darcy, pero también nos va a narrar las historias de amor de sus 4 hermanas. De Jane, que se va a casar con otro millonario, de Katy, que anda por ahí, Buscando marido. buscando esposo. Yo lo sentía así como de chismecito del pueblo. No tenían mucho que hacer y entonces era como pasarse el chisme de aquí a allá y con cartas. Y la gran noticia del pueblo era cuando venían los millonarios del Exacto. pueblo y cuando se iban. Cuando se hacía el baile para encontrar esposo y todos Eso es lo que iban. tenían en su microuniverso, ¿no? Sí, Su claro. microcosmos. Pues ¿de qué más iban a hablar? Sí, porque además Ajá. tampoco está ambientado en Londres. No, O es sea, es Inglaterra rural. Ajá, entonces ni siquiera es que era como la ciudad, sino esto pasaba como tal cual en un pueblo o en una ciudad chica Ajá. cercana. Entonces, como dices tú, Pam, era como puro chisme. ¿Quién llegó? ¿Quién se fue? ¿Con Exacto. quién anda? ¿Con quién? ¿Quién? ¿No? Y creo Estoy tratando de acordar cómo se llama, igual como de aristócratas ingleses. Bridgetown, No. Bridgetown, algo así. Bridgerton, ¿no? Eso, No, algo no, así. Bridgerton, no. Me voy a acordar al rato. Bueno, justo les iba a decir que si les gustó esa serie, que ya se me olvidó también el nombre, les iba a gustar este Pero libro. ya sabes Es cuál esa, es porque- Bridgerton. Es que llegan a... Es un lugar como de una familia aristócrata y justo hay una parte en la serie en la cual son puras hijas y pues ya están preocupadas porque va a llegar el heredero, porque ya murió la abuelita o no sé quién, y ellas no pueden heredar, entonces están preocupadas de qué va a pasar con su porvenir, si las va a tratar bien, ¿Es eso? porque todo depende de él. A mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención esto que dices? Un poco desmarcándome de la literatura en cuestión de la independencia y el papel de la mujer. Esta libertad de la mujer es muy reciente porque cuando yo leí La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross, es una psiquiatra muy reconocida, establecido los principios de la tanatología. Ella desarrolló su carrera en Estados Unidos en los 60s y cuando se divorció se quedó sin un peso porque en los 60s las mujeres no podían tener una cuenta de banco a su Sí, nombre. de hecho. Ujú. En Bueno, los 60. y eso no tiene ni imagínate. 100 años. No. Ajá. Ah, bueno, hablábamos de lo, casi como eso hablábamos de lo, cuando hablamos en el otro capítulo, en el capítulo de biografías, que les contaba sobre esta señora de donde salieron las células que hace Henrietta Lacks, ¿no? todos los experimentos que se hacen actualmente, pues ella no tenía acceso a la medicina porque era negra. Ujú. Entonces, o sea, volvemos a era mujer y negra. Entonces, y eso fue también en los 60. O sea, es como, parece que pasó mucho y realmente no han pasado ni 100 años. Y sigue siendo sorprendente que tengamos esta conversación. No, bueno, y en Afganistán creo que Ajá, están peor que y las de la seguimos, época exacto. victoriana. Así es. Pero bueno, creo que Jane Austen refleja muy bien cómo se vivía en esas épocas, ¿no? O sea, cómo era... Refleja muy bien la vida de la Inglaterra rural
Y bueno, la verdad está bueno el libro. Yo sí recomendaría, digo, es un clásico. Sí es un libro que me gustaría que mis hijas leyeran para que pues conocieran, ¿no? de esta historia que al final ya es una historia universal. O sea. Y creo que el personaje de Lizzie es como adelantado a su época, eso, ¿no? ¿verdad? Uh-huh. O sea, es como adelantado a su época, y creo que eso es precisamente lo que hace valiosa a la novela, sobre todo en el contexto en el que fue escrito, porque precisamente ella no está de acuerdo con seguir todos estos parámetros sociales. Justo eso es un gran punto, que ella tiene claro que está bien si no se casa. Y su mamá pues enloquece, ¿no? ¿Cómo crees? Pero su mamá, repito, es como pensando en el bienestar de ella, claro, ¿no? ¿Cómo no te vas a casar y cómo vas a heredar? ¿Cómo vas a tener un esposo? No vas a tener un esposo y así. Pero ella tenía claro eso, o sea, ella quería que se le respetara por sus ideales, por sus pensamientos, y le gustaba mucho leer. Es un gran personaje, Lizzie. Que al final se enamora, ¿no? Sí, o sea, bueno, ya eso es spoiler, pero... No, bueno, pero la película creo que, o sea... Todo el mundo ya la ha visto. Es lo que hemos hablado aquí, que cuando ya hay películas es muy complicado que no haya spoiler, ¿no? Ajá, pero... me encanta a mí cómo se desenreda todo. Claro. Y es como que bonito ver cómo... Sí, o sea, empieza el libro y se conocen ellos y tienen muchos malentendidos, pero después todo se va desenredando. Creo que la historia evoluciona muy bien, o sea, nos lleva como muy bien y los personajes evolucionan. Padre, a mí me gusta eso del libro. Sí, a mí también me gustó. Te digo, no me sorprendió cuando lo leí porque ya había visto la película, que era Keira Knight. Y de hecho hay una hasta Orgullo y Prejuicio Zombies. Yo vi Pride and Prejudice, que es de Bollywood. Ajá. Buenísima. ¿En serio? Bailando toda la Sale peli. bailando. Sí. Sí, o sea, ¿en serio? Bueno, o sea, imagínate. Así como hay muchas ediciones de libros, hay muchas ediciones de películas. Sí, no, y está en Netflix, la puedes ver. O sea, es impresionante porque dices, o sea, Que alcance. ¿qué alcance puede llegar a tener un libro para que haya una versión zombie de la historia? O sea, eso a mí... No la vi, la película, pero vi el tráiler ahí en Netflix y me reí No lo puedo tanto creer. que dije, o sea, ¿cómo llegó esto hasta acá? Pero bueno, para que veas como el alcance que puede tener Así una es. obra escrita en 1800 y cacho. 13, ajá. Y otra cosa, esta es como de las primeras comedias románticas. Porque al Ajá. final no es romántica, es creo que una comedia romántica. Ajá, exacto. Entonces, pues, hasta aquí mi participación. Ya está. Gracias. Adelante, Gracias, Adri. Pamela. Bueno, yo les voy a hablar de Frankenstein o El moderno Prometeo, escrito por Mary Shelley. Bueno, primero les voy a hablar un poquito de ella. Ella nació el 30 de agosto de 1797 en el seno de una familia culta en Londres. Su padre era el filósofo William Godwin y su madre la escritora Mary Wollstonecraft, que escribió el conocido libro feminista Reivindicación de los Derechos de la Mujer. Que me lo acaban de regalar en la Feria del Libro de Yucatán. Ah, mira. Pues mira, entonces, bueno, ella evidentemente no proviene de una familia con problemas económicos. Ella nació como en el seno de una familia acaudalada y No nació en la además desgracia como las nuestras. exacto, y además una familia intelectual. Entonces eso también era muy diferente en comparación con las de ustedes. Su mamá murió pocas semanas después del parto, entonces ella creció como con su papá y con su madrastra, que pues su papá se casó pocos años después, con la que no se llevaba bien. Sin embargo, se llevaba muy bien con la hija que tenía la madrastra, ellas eran hermanastras, porque no eran media hermana de ella. Entonces, digamos que Muy modernos para su época, muy ¿no? modernos, Así pero como pues familia eran compuesta. viudos los dos. Es que se Familia usaba compuesta, mucho sí. eso, porque pues un hombre no se podía hacer cargo de la casa, por ejemplo. Entonces los viudos también buscaban Una alguna viuda o alguna mujer para hacerse cargo de la casa o de sus hijos. Entonces, cuando tenía 16, 17 años, ella conoció al escritor
Percy Shelley, quien ya estaba casado para ese momento y tenía 22 años. Pero se enamoraron profundamente. Este escritor era como amigo del papá, por eso se conocieron. Pero bueno, ellos se conocieron, se enamoraron loca y perdidamente y huyeron a Francia porque él estaba casado. Entonces se fueron a vivir allá en Amaciato. Y se llevaron a Clara, que era la hermana chiquita de Mary Shelley. Es la hermanastra. Sí se llevaba bien con... con la hermanastra sí se llevaba bien, con la que no se llevaba bien era con la madrastra. Total que bueno, ellos se fueron como huyendo de Londres. Pero ¿y por qué se llevaban a Clara así como para fingir? No, porque se llevaban bien. Y de hecho por ahí leí en algún lado que hay como No te llevaré a tu hermanastra. Bueno, si me voy con mi novio, como ¿por qué, no? Pues hay como historias también, o sea, de lo poco que leí por ahí también hay como que hablan como que tenían una relación los tres. O sea, ahí había ahí como una cosa... Digo, está rara. Pero no hay nada, o sea, no, es puro No hay pruebas, puro chisme de vecindad. Bueno, el asunto es que la vida de ella también está marcada por la muerte durante toda su vida. Ella se queda embarazada varias veces de su... Finalmente a la larga se casa con él, pero tiene varios abortos espontáneos y pérdidas de hijos recién nacidos y bueno, la muerte de su mamá muy chica y luego también su hermana se muere en algún punto. Entonces también su vida está marcada como por la muerte continuamente. Sin embargo, ella tuvo una vida muy holgada y muy, digamos, cómoda con respecto a otras autoras de las que estamos platicando, ¿no? Finalmente muere en casa de uno de sus hijos y al fin su obra más conocida es Frankenstein, aunque también fue dramaturga y publicó ensayos y otros libros que no tuvieron la fama que tuvo esto. De hecho, al final de su vida se termina sosteniendo económicamente traduciendo a las obras de su esposo, que ya había muerto también. Oye, en alguna parte me parece haber leído o oído que Frankenstein es como la reinterpretación de todas sus pérdidas, de todos sus abortos. Hay como... Eso es como una de las teorías, pero también dicen que es un poco como... Su manera de juzgar o más bien de interpretar la cantidad de experimentos científicos que estaban ocurriendo en esa época. O sea, como ahorita les voy a platicar un poquito más del libro de como los temas que dice, o sea, que como que ella trata de plasmar ahí. Yo leí alguna historia de cuando escribió este libro, que lo había soñado. Ahí voy, ya te voy a contar. Ok. Como la historia de cómo escribió el libro había leído. Ella, escribe este libro empezó a escribirlo a los 18 años. Y este libro es considerada la primera obra de ciencia ficción dentro de la literatura. Pero como este término no se acuña sino hasta muchos años después, en este momento se le considera todavía una novela gótica dentro de lo que es el postromanticismo, o sea, en esa transición entre el romanticismo y el realismo, ¿no? Es considerada una profunda reflexión sobre los límites de la investigación científica, la responsabilidad de la creación y en general es como una novela súper existencialista, porque el protagonista, que es el monstruo, que no se llama Frankenstein, porque Frankenstein es el doctor que lo creó, sí. Víctor Frankenstein. El monstruo no tiene nombre, es como la criatura. Pero ya después se popularizó que el monstruo, el mundo le empezó a decir Frankenstein, el mundo, ¿no? O sea, la cultura popular, pero porque realmente... las caricaturas y todo lo que hay, lo ponen a él como sí, Frankenstein. pero pues es que realmente el doctor muchas veces ni aparece. O sea, en todas esas adaptaciones realmente... A lo mejor aparece al principio un doctor loco que lo crea y ya no vuelves a ver al doctor, ¿no? Pero realmente el que se llama Frankenstein es el doctor. Pero bueno, esta novela es una novela epistolar
De hecho, empieza con unas cartas de un capitán que está en una expedición hacia la Antártida, y rescata a este doctor Víctor Frankenstein, quien está sufriendo unas fiebres, ¿no? Y en sus fiebres le platica toda la historia de por qué está en ese momento ahí, porque lo encontraron como en un témpano de hielo. Ay, mira, nuestro productor nos trae acá un monito de Frankenstein. Entonces, y luego cuando... Le vamos a sacar una foto y lo vamos a poner en las historias de Instagram. Exacto. Cuando salga esto. Entonces, esta narración, el capitán de este barco que se encuentra empieza a contarle la historia a su hermana en estas cartas. Y luego hay una transición ahí en donde ya el que nos está platicando directamente es el doctor Víctor Frankenstein, ¿no? Bueno, básicamente, además, curiosamente, la familia, o sea, la historia se ambienta en Ginebra, y hay partes en Inglaterra, pero no es una historia desarrollada en Londres, que es de donde es ella. Además, también la escribió en Francia, entonces es como rarísimo porque ¿por qué escogió Ginebra? Pues no lo sé. El origen de la novela, justo lo que estabas platicando, Pam, es, estando ella con su esposo fugada, estaba con Lord Byron, que es un poeta inglés muy reconocido, y estaban pasando unas vacaciones en el año sin primavera, que fue un año que llovió mucho, y se quedaron como atrapados en un castillo donde se habían ido de vacaciones, y pues resulta que no dejó de llover y no pudieron salir. Y habían varios escritores y una noche se pusieron a hablar de historias de terror y hicieron un reto para ver quién escribía la mejor historia de terror. Resulta que al final realmente solo 2 escribieron, que una fue Mary Shelley y otra fue con Frankenstein, y otra de las obras que se publicó más adelante fue El vampiro de John William Polidori, de la cual no tengo ninguna referencia. Ni yo. Pero bueno, ella se fue a dormir pensando en una historia para esto y soñó con Frankenstein. De hecho, por ahí hay una cita que ahorita se las busco, donde dice que cómo es posible, que ella misma se cuestiona años después cuando leyó otra vez su novela, cómo era posible que una niña de 18 años pudiera haber imaginado todo esto. Estaba súper joven, 18 años. Pues estaban todas bien chavitas. Sí, pues que te digo que eso de no tener tele ni Netflix ayudaba mucho. O sea, eso de no tener WhatsApp, Instagram y así. Pues sí, sí las ponía a pensar mucho. Pues no les quedaba otra. Ajá. Pero bueno, la historia es que este señor Víctor Frankenstein crece en una familia súper amorosa, feliz, hasta que y comprometido con una prima, que no es prima, sino prima como de acogida, y él se va a estudiar, bueno, una prima que no es de sangre, pues. Sí la entendí, Yo no pensé mal. Hasta rojo se puso. Me vino a la mente un dicho. Ay, ya, al primo me le arrimo, ¿no? Sí. Pues sí, a la prima Bueno, pues estaban comprometidos oficialmente para que se le arrimara. Total. Miren, vamos a ver, me voy a concentrar para poder regresar a esto, muchachos. El asunto es que este señor Víctor Frankenstein, que era muy inteligente y había estudiado mucho en su casa, finalmente decide que quiere ir como a la universidad, entre comillas, porque no era como tal. Eran como clases, ¿no? Ajá, la universidad. Y se va a otra ciudad a estudiar. En esos estudios él descubre cómo darle vida a la materia inerte. Nunca explican en el libro cuál es el procedimiento. O sea, ese mito que vemos en todas las películas del rayo que le cayó, eso no pasa aquí, en ninguna parte. Entonces, él descubre y crea, se obceca completamente con la idea y crea esta criatura de 2 metros 44 centímetros hecho con pedazos de cadáver de humano, y de pronto la crea. Pero en el momento en que la criatura cobra vida, él se aterroriza y se espanta de su creación y sale huyendo, y ahí la deja.
Y regresa como un mes Háganse después. bonos, Sí, ustedes, sí. yo Y ya me regresa voy. como un mes después y ya no está. Y dice, ay, bueno, ya no está. Ya me salvé. Ajá. Sí, ese Pero era bueno, problema de otros. ajá, claramente ahí pasó algo. Ahí entonces la novela cambia al punto de vista de la criatura. Y la criatura, pues su narración es completamente existencialista, o sea, empieza a contarle al doctor que cómo lo abandonó y cómo tuvo que aprender y cómo tuvo que esconderse y huir y aprender el idioma y aprender el cariño a través de los demás, ¿no? O sea, siempre escondido porque las pocas veces que se cruzó con alguien, pues obviamente, pues la gente pensaba que era un demonio o se caía desmayada o se moría. Entonces, hay un momento en donde se reencuentran la criatura y el doctor y donde él le exige... antes de eso, la criatura persiguiéndolo a él, buscando venganza, mata al hermano chiquito de Víctor Frankenstein. Que ya sabe que la criatura lo anda rondando, ¿no? Y ahí empieza como una cacería entre uno y otro hasta que al final la criatura le pide a Frankenstein que le haga una compañera porque Se siente solo. Sí, porque se siente solo, que entonces porque él está condenado Quizá luego se a vivir arrepientan, porque quizá luego se arrepientan, pero ahorita se sienten solos. no, sí, exacto. O sea, Después va a decir, habla mucho. y él... Entonces el doctor inicialmente accede y luego se da cuenta que es una locura y bueno, termina diciéndole que no y empieza como una segunda parte de la novela donde, bueno, ya no les voy a contar qué sucede, pero bueno, todo acaba mal, obviamente. La novela, como les digo, es muy existencialista, o sea, tiene temas muy claros, o sea, como... Oye, pero se oye muy interesante, No, ¿no? es muy Con interesante. Muchos giros, muchas perspectivas. Sí, y la verdad no, bueno, yo no me imaginaba como toda esta postura del monstruo, o sea, como sabía que no era tan básico como nos lo han pintado desde siempre, pero no tenía idea como del trasfondo tan importante que había en la obra. Y cuando lo leí, ahora entendí por qué es una obra que tiene el reconocimiento que tiene, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo creo que los temas como básicos que trata el libro es, bueno, uno, la búsqueda de la identidad, ¿no? Porque esta criatura está durante todo el libro intentando entender quién es, qué es y por qué existe, ¿no? O sea, y cómo es que existe. La otra es, bueno, los peligros de la ciencia, ¿no? O sea, en este momento, como les comentaba, estaba empezando lo de la revolución industrial y había como muchos temores con respecto a toda esta tecnología y a todos estos cambios de venir de una vida como súper básica, ahora a enfrentarte a máquinas de acero que iban por rieles, a construcciones, a edificios. O sea, había un montón de cosas que obviamente pues asustaban a la gente que vivía en ese momento, ¿no? Bueno, a mí me asusta la inteligencia artificial. Ajá, o sea. pues es básicamente lo mismo, ¿no? Ujú, sí, claro. La otra era también el tema de ¿podemos jugar a ser Dios? ¿No? O sea, como o a ser el creador de vida, como lo que en su momento pasó con la clonación de la oveja esta, Dolly. Pues es lo mismo un poco, pero ahora todos tenemos como un poco más de información, de acceso a la información. En aquel momento, pues no se sabía. De hecho, se dice que hay hay un doctor que inspiró aquí está, Luigi Galvani, que es el médico que descubrió la respuesta muscular ante la descarga eléctrica. Entonces ella tomó como un poco esa idea para la parte de cómo crear, o sea, o cómo dar vida al monstruo. Por eso, luego en las representaciones de las películas, siempre es un rayo el que cae y le da vida Todo al esto monstruo. que dices me recuerda mucho a una película que hoy ahora no sé cómo se llama,
no sé si es inteligencia artificial la película, pero de una señora que tiene un hijo que es un robot y luego los empiezan como a cazar. Quieren exterminar a los robots porque tienen miedo. O sea, pero tú lo ves y parece un niñito normal. Entonces la señora va y lo abandona en el bosque y le dice, no me busques. Y llorar, no te quiero, nunca te he querido. Pero en realidad no es que no lo quiera, es que lo abandona ya para que él se pueda salvar. Hola, esa no sé cuál es. Sí. ¿No se llama inteligencia artificial? Sí, ¿verdad? ¿No es el mismo del sexto sentido? Me parece que sí. Ajá. Bueno, que ya tiene como 40 años, ¿no? Pero Pero en nuestra mente Sí, ya siempre no es será un el niño del sexto sentido. Exacto, siempre. exacto. Como Chiqui Drácula. Forever, exacto. Pero bueno, es, como les decía, es como una novela súper existencialista. Creo que sí vale la pena leerla. Tiene como 280 páginas. Sí, no sí es la tan voy a leer. larga. De pronto es muy lenta porque, bueno, es una novela de 1800. No Creo que es, todos la ajá, entienden en esas épocas. exacto. Y no es como ágil, ¿no? Pero tiene un montón de reflexiones o sea, y cuando entiendes la postura del monstruo dices, pues sí, o sea, este pobre ser no entiende ni qué le está pasando, ¿no? O sea, Claro. y el médico es súper irresponsable, o sea, es como que tal cual no se hizo cargo y luego solo estaba aterrorizado. Entonces, pues ahí hay como un tema de responsabilidad también, de crítica importante. Aquí hay una cita del monstruo que dice: creador insensible y despiadado, me otorgaste sensaciones y pasiones y luego me arrojaste al mundo para desprecio y horror de la humanidad. O sea, pues sí, o sea, el hombre está condenado a ser libre, condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo, por otro lado, libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Entonces te digo, tiene un montón de reflexiones sobre la humanidad y sobre la responsabilidad. Yo sí lo recomiendo, creo que es como un libro que hay que leer. Oye, qué chistoso que, bueno, estas autoras son más o menos de la misma época, pero la de Pam y la mía tienen muchas coincidencias, ¿no? Búsqueda del amor, final feliz, y crecieron en un ambiente a lo mejor un poco adverso. Y tu autora, que creció en un ambiente más intelectual, sin privaciones y tal, hace esta historia tan trágica, pero a la vez como tan compleja intelectualmente, ¿no? Con todos estos temas como el existencialismo y el miedo al desarrollo, que pues en esta perspectiva bucólica o campirana de Jane Austen y las hermanas Brontë no se considera, estaban en un universo paralelo. Claro. Pues es que a lo mejor el hecho de que ella tuviera una educación un poco más, con más posibilidades, Sí. y rodearse De de escritores y de intelectuales poetas. también le permitía a ella como Jugar más desarrollar con un su poco imaginación. más Estar en otro- como el criterio, ¿no? Tener más Ajá. cosas en la cabeza, ¿no? Que con quién se iba a casar. Bueno, y la criatura como fenómeno cultural, existen más de 150 adaptaciones teatrales y cinematográficas de esta novela. Wow. La versión que tuvo mayor impacto fue El Dr. Frankenstein, dirigida por James Whale en 1931. Y esta película fue la responsable de la imagen del monstruo que conocemos hoy en día. O sea, que es este monstruo Desde la cabeza verde, como cuadrada y cosido, todo eso. ajá. Entonces, la verdad es que no tiene mucho que ver con la representación de la novela, pero en la novela tampoco te lo describen mucho. O sea, las descripciones de los personajes en general, las físicas son muy, muy pobres. O sea, te dan mucho como a la interpretación. Más allá de decirte es rubio, blanco, alto, o el monstruo está cosido de partes de cadáveres, no, en ningún lado dice que es verde, en ningún lado dice que tiene la cabeza chata, o sea, eso es ya una adaptación. Y bueno, pues ya eso es todo lo que les traigo de Mary Shelley y Frankenstein, o el moderno Prometeo. ¿Por qué el Gracias, moderno Adri. Prometeo? Se llama el moderno Prometeo porque Prometeo fue el que dentro de los mitos griegos, fue el que le robó el fuego a los dioses y se lo dio a los humanos para que pudieran evolucionar como civilización. Entonces se supone que este monstruo es como un paso a otra cosa, así Ya. como fue el fuego en su momento.
Muy bien. Y Y bueno, bueno, me faltó decir, mi libro tiene 400 páginas. Anda. Ah, muy bien. Eso está más larguito. 11 horas es en Kindle. chonchito. Ajá. No me quería ir sin decir ese dato. Ándale pues. Bueno, Gracias. gracias por escucharnos. Ahorita regresamos, pero antes Pam nos va a recordar las redes sociales. Sí, estamos en Facebook como Leyendo MX y en Instagram como Leyendo_Leyendo_. Gracias por seguirnos y en Spotify o en otras plataformas nos pueden encontrar como Sobre Libros, el podcast, y les agradecemos mucho compartir este podcast. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Bueno, regresamos a qué estamos leyendo. Yo estoy terminando de leer La Perla de John Steinbeck. Me gustó mucho, es un libro muy pequeñito, muy corto. Alguien que tenga un domingo libre se lo puede leer en un domingo. Y tiene mucha crítica social que es lo primero que leo del autor, pero me parece que todas sus obras tienen esta crítica social. Habla de unos pescadores de Baja California, me parece que de La Paz, que encuentran una perla muy valiosa y bueno, son motivo de la envidia y el interés de todos los que lo rodean. ¿Y tú, Pam, qué estás leyendo? Empecé a leer el libro de Lealtad al Fantasma de Enrique Serna. Acabo de ir a la Filey en Mérida y ahí vi al autor, estuve en la presentación del libro. Es un libro de cuentos que pinta muy bien, pinta intenso. Ya les contaré más adelante a ver qué tal, pero todo pinta muy bien. ¿Tú, Adri? Muy bien. Uy, yo estoy muy mal. Yo ando sin ganas de leer, pero bueno, me leí una novelita que se llama Una luna sin miel, de Cristina Lauren, que es una novela rosísima. ¿De dónde sacas esas cosas? Ay, Es fuchsia de tan rosa que esto es. lo saqué, ¿de dónde lo saqué? Ni me acuerdo, pero seguro fue de TikTok o Los de... reels de Instagram. Ajá, una cosa de esas. Que te digo que como no tenía ganas de leer, pero sí necesitaba como empezar a leer algo. Desbloquearte. Ajá. Dije, hay una cosa de estas. O sea, y mira, sí, o sea, me lo leí. Es todo lo que puedo decir. O sea, es una novelita rosa tan. Ya, no tengo más nada que comentar. Bueno, pues gracias por escucharnos a todos. Sí, gracias. Nos vemos. Ahí nos dejan sus comentarios, por favor. Bye. Sobre Libros es un podcast de Leyendo, Conducido por Doris Mendicuti, Pamela Pérez y Adriana Quijada. Investigación y guión, Leyendo. Producción, Rampa Media. Productor, Paco Jiménez.